Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de RT Club. Estamos junto a Bárbara nuevamente. Barbie, ¿cómo estás? Hola Mati, buenas tardes. Buenas tardes también a todos y todas que nos están viendo en este segundo programa. Para los que nos sintonizan por primera vez en este programa de RT Club, contarles un poco de la iniciativa que estamos llevando adelante. La idea es poder hablar sobre el mundo del trabajo, haciéndolo convocando a distintos invitados que desarrollan sus actividades en distintos sectores, ya sea en el ámbito público, privado, como también dentro de distintos sindicatos. Sí, tal cual. Y este programa lo creamos desde Generación RT, que es un espacio conformado por estudiantes, graduados y profesores de nuestra carrera, y nos permite volver a encontrarnos y sobre todo compartir experiencias de nuestra profesión, ¿no? Tal cual, buscamos que esta pueda ser una oportunidad para poder escuchar diferentes voces. Sabemos que nuestra carrera es muy importante y nos atraviesan a todos y todas en nuestra sociedad y cumple un papel fundamental en cuanto a las herramientas que nos brinda para nuestra formación. Así que bueno, eso es un poco lo que buscamos hacer en este programa. Y bueno, Mati, ¿querés contarnos quiénes son los invitados del día de hoy? Hoy tenemos un programón. Vamos a estar junto a dos invitados. Por un lado, Marcelo Romero, que es ministro de Trabajo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y por otra parte, vamos a estar con Miriam Cebolla, que es graduada de nuestra casa de estudios, es licenciada en RT, y después del paso por diferentes trayectorias laborales, hoy se encuentra trabajando como gerenta de capital humano de una empresa de tecnología. Así que sin más preámbulos, así comienza RT Club. Bueno, de esta manera comenzamos el segundo programa de RT Club, así que, bueno, muchas gracias Marcelo, Miriam por estar con nosotros, y bueno, nuestra idea es empezar por Marcelo Romero, que como dije anteriormente, es ministro de Trabajo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Bueno, sabemos que Marcelo, además de ahora ser ministro, ha sido legislador provincial, presidente de la legislatura, ¿no?, de la provincia, presidente del Parlamento Patagónico, senador incluso, nacional, y bueno, y ahora te desempeñás en este puesto, en este cargo como ministro de Trabajo. Para nosotros que estudiamos Relaciones del Trabajo es un honor que estés acá con nosotros. Y bueno, primeramente me gustaría preguntarte o darte el pie para que nos cuentes un poco tu trayectoria en sí, cómo llegás a este lugar que ocupás hoy, ¿no? Como en breves palabras, cómo fue esa trayectoria hasta llegar a ser ministro. Bueno, es decir, lo mío sale fuera de lo común, es decir, podría empezar a decirle que vengo del mundo del trabajo, del mundo laboral, y realmente no es así. Yo vengo del mundo de la política, y después de haber ejercido distintos cargos políticos, sobre todo en el ámbito legislativo, tanto provincial como nacional, mi partido, que es el Movimiento Popular Fueguino, partido netamente provincial, me convoca, a partir de haber ganado las elecciones junto con Forja, que han formado una coalición en Tierra del Fuego, y obtenido el triunfo, me convoca a participar en el gabinete provincial. Me ofrece en este cargo de ministro de Trabajo y Empleo de la provincia, para el cual yo estuve meditando y pensando. En principio dije que no, y después, bueno, hablando con algunos amigos, alguna gente del propio partido y con aquellos que me ofrecieron la posibilidad, prontamente nos pusimos de acuerdo y acepté este desafío. Desafío que tiene que ver, más que nada, con una cierta relación a lo que ustedes están estudiando, que es el mundo de la negociación, el mundo del diálogo. En la provincia, durante los 4 años de gestión anteriores, no había diálogo laboral, no había encuentros o paritarias, lo cual el gobernador en su primer discurso de apertura de la sesión y de la asunción del cargo estableció paritarias libres, sin ningún tipo de restricciones, y a partir de allí empezamos nosotros a bosquejar en forma administrativa y legal todo eso que planteaba el gobernador en cuanto a lo que eran las paritarias sin restricciones de tema, es decir, para la búsqueda de acuerdos salariales, acuerdos conveniales, sin temario previo, sin ninguna acotación, sin ninguna restricción, y así empezamos a dialogar. Y establecimos la vuelta al diálogo en la provincia, sobre todo en el sector público, que no había, pero además
con alguna osadía en función de meternos en aquellos conflictos que aún no siendo de competencia del Ministerio Provincial, sobre todo los conflictos de orden colectivo para aquellos gremios grandes como la UOL, la SINRA, los plásticos, los textiles que están establecidos en la provincia, en el parque industrial, son de competencia nacional, pero en la idea de que el trabajo estaba, o las empresas estaban en la provincia y los trabajadores son fueguinos, empezamos a trabajar en ese sentido. Muchos acuerdos hemos logrado que no los podíamos hacer nosotros en forma jurídica por cuanto no era competencia, pero sí los trasladamos al ámbito nacional, con quien tenemos en la delegación local del Trabajo Nacional muy buena relación, yo diría que excelente relación. Y esto inclusive fue una gran ventaja y un gran entrenamiento previo, por cuanto cuando vino la pandemia, nuestro ministerio, que sin ser declarado esencial, estuvo trabajando en un 50% de su personal para la búsqueda de soluciones en materia laboral en Tierra del Fuego, nos facilitó este andar nuevo para facilitarle también al Ministerio de Trabajo Nacional todas las formas de encontrar el diálogo en la provincia. Yo vengo del campo político, he sido legislador provincial, obviamente que he sido en principio, y lo sigo siendo, militante político, no digo dirigente porque en realidad me parece que eso es muy grande, tiene que ver más que nada con un ordenamiento. Yo me considero un militante político de mi partido, de mi provincia, y llego aquí por la política, obviamente, y aquí estoy. Yo quería, las charlas previas a este programa, quería comentar una anécdota que me une mucho a lo que es este mundo de las relaciones del trabajo, por cuanto nosotros cuando llegamos al ministerio, la primera idea, después de varias charlas con la propia gente de la planta orgánica del mismo, necesitábamos profesionalizar. De hecho, les cuento, por ejemplo, las dos delegaciones que tiene el ministerio, tanto en Ushuaia como en la capital, como en Río Grande no había un abogado, por ejemplo. Todas aquellas cuestiones que habla la 2744, la gratuidad jurídica para el trabajador, la asistencia y todo, no se estaba dando, no se estaba cumpliendo. Tampoco teníamos un contador para ver el tema del presupuesto, a ver cómo podíamos discutir, inclusive con nuestro par del Ministerio de Finanzas. Entonces empezamos a incorporar. Y en ese empezar a incorporar, yo me entrevisté con un muchacho fueguino de 25 años entonces, que empezamos a hablar, alguien me lo sugirió, que era licenciado en Relaciones del Trabajo. Y yo siempre tuve esta idea de fomentar y favorecer a los jóvenes, inclusive en aquellos que no tienen relaciones con la política, porque debemos ser sinceros en esto, que muchas veces la política gestiona esos cargos o esos ingresos a la planta de los ministerios. Este muchacho no tenía ningún nexo con la política. Bueno, vino a entrevistar, a la entrevista estuvimos charlando, y ahí surgió mi inquietud, digo yo, es ushuaiense, es fueguino, fue a estudiar, volvió y no tiene dónde buscar, si no es en el Estado provincial o en el sector privado, mostrar su profesión. Bueno, Matías estudió en la UBA, allí se recibió, y ya está trabajando con nosotros hace casi un año y medio, volcando toda su formación, haciendo mucha experiencia. De hecho, yo lo he llevado siempre a donde voy, a todos los conflictos, a las tomas de fábrica, a las manifestaciones, a una manifestación en contra de este ministro, para que él vaya viendo el camino. Y en este andar también, hace poco acabamos de contratar a Matías Maito, que si bien es un politólogo, es docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires en la carrera de Relaciones del Trabajo, y ha sido en cierta forma también docente de nuestro Matías Zoraide en Tierra del Fuego. Hace poco hemos hecho varias videoconferencias, entonces hemos buscado la parte esa. Y a nosotros esta incorporación de un licenciado en Relaciones del Trabajo nos ha dado aumentar el nivel de discusión de las cuestiones. Es decir, y con él estamos haciendo mucho lo que tiene que ver con las estadísticas, los análisis laborales de la provincia. La provincia no cuenta, como muchas jurisdicciones, con la cantidad total de trabajadores registrados en la misma, entonces estamos haciendo distintos estudios, análisis, para así poder bosquejar políticas públicas en cuanto a materia laboral y también materia del empleo, cómo está la situación en la desocupación, primordialmente en la Tierra del Fuego. Bueno, buenas tardes, Marcelo. En primer lugar, obviamente, saludar y agradecerte por tu tiempo. La verdad que, bueno, muy interesante, obviamente, esta perspectiva, ¿no?, de entender la importancia también del ámbito político para las relaciones del trabajo. Es muy interesante también poder escuchar esta experiencia, esta mirada. La verdad que particularmente quería preguntarte un poco, ¿no? Ya estamos hablando de que te estás
desarrollando, digamos, en otra provincia, ¿no? Si nos podés contar también un poco más, profundizar un poco sobre las características del mercado de trabajo que hay allá en Tierra del Fuego, ¿no? Las políticas laborales que se llevan adelante, que se vienen llevando o que, bueno, se tiene pensado empezar a implementar. Si nos podés comentar un poco esas características particulares. Bueno, Tierra del Fuego es una provincia desde la base común y corriente a todas las jurisdicciones nacionales, ¿sí? Tiene todas las mismas situaciones favorables y desfavorables en cuanto a la materia laboral. Las características, que serían lo más interesante de destacar, tienen que ver tiene un parque industrial más importante, donde concurren empresas del ámbito textil, lo que hace a lo que es la tejeduría, a partir de productos sintéticos, la confección de telas para esos productos, por ejemplo, camisetas de fútbol, algunos elementos que tienen hilandería de sintética para otras confecciones de vestimenta. Si bien tiene algo de tintorería, no es lo mismo que el parque industrial de Chubut o de la provincia de Buenos Aires, es mínimo, pero hace. En materia plástica, concurre todo lo que es los envases de los lácteos, tanto sea los sachets de leche, es decir, una característica propia en cuanto a la protección del alimento, y después algunos elementos que tienen que ver con los paneles de los televisores. Y en materia metalúrgica, que está la Unión Obrera Metalúrgica, el sector privado más importante que tenemos en la provincia radicado, tiene que ver con la fabricación de bienes suntuosos, como son celulares, televisores en sus distintas etapas y tecnologías, equipos de audio, pero también lo que es la parte autopartista, es decir, lo que es aire acondicionado para vehículos y otras cuestiones que tienen que ver también con la industria automotriz. El parque industrial es importante. Otra característica que nosotros tenemos un litoral marítimo importante, así que tenemos el tema de la pesca marítima, ¿sí? Y después otro elemento importante hace lo que es el turismo sobre la zona sur, primordialmente en la ciudad de Ushuaia. Entonces esto trae aparejado distintas cuestiones. Y en el tema pandémico, nosotros hemos, a diferencia de otros lugares, no se notó tanto el padecimiento en el sector industrial, sí en el comercio minorista, ¿sí? La actividad comercial y sobre todo la minorista, en general, cuando digo minorista, estoy hablando del multirrubro, de la óptica, del corralón, del cuentapropismo, de lo que son los gasistas, los electricistas, los taxistas, los remiseros, todo eso le afectó terriblemente, enormemente la afectación. Y llevando esa misma actividad hacia la zona sur de la provincia, el turismo fue terminal el tema pandémico, porque yo les basta dar un ejemplo que nosotros en los meses de enero y febrero, que son los meses de alta temporada, tenemos en cada mes alrededor de 80.000 turistas extranjeros, y cuando vino la pandemia no tuvimos uno más. Recién ahora empezamos a incorporar a partir del 1 de octubre los cruceros que empezaron a venir, obviamente con mucha desconfianza en cuanto al tema sanitario. De hecho, hubo 2 o 3 cruceros que vinieron y la tripulación no pudo bajar, en función de que hubo 2 supuestamente contagiados, que hubo que tener todas las precauciones sanitarias. Pero este es el mercado laboral fuera. Tenemos incipiente 2 industrias que obedecen al sector industrial, una que tiene que ver con la madera, es decir, la cuestión forestal, que son los aserraderos, pero también de la madera, por una cuestión cultural, la industria del corte de leña. Es decir, muchas familias se abastecen de la leña fueguina a efectos de abrigar sus hogares o tener calefacción en sus hogares, inclusive hasta para cocinar, ¿no? Esta es una industria, digamos, la forestal, ¿sí? Y después tenemos un tema que difiere del resto del país, porque solamente está en Tierra del Fuego, que es la industria de la turba. La turba empieza siendo un vegetal que va absorbiendo aguas de algunos arroyos, chorrillos, después se convierte en un mineral y se corta, y eso sirve como abonos para viveros. Generalmente lo que hace para la fruta fina necesita un pH de la tierra más ácido, acidifica la tierra, bueno, y esto se exporta en grandes cantidades. Cuando yo digo se exporta, nosotros lo decimos que lo enviamos al norte del país. ¿Pero por qué digo exportar? Porque nosotros tenemos un área aduanera especial, es decir, no tributamos impuestos, tanto los ciudadanos comunes como las empresas, entonces se llama una exportación al continente. Entonces, esas son las industrias que nosotros tenemos. Y el mercado laboral está, por suerte, disminuyendo en el tema del sector público,
aumentando en el sector privado. Somos hace 7 u 8 meses la provincia que viene encabezando el ranking de registro de trabajo privado, lo cual nos da mucha expectativa y mucha esperanza. Hay una relación directa entre la flexibilización de las restricciones sanitarias y la vuelta a la actividad económica y la vuelta del empleo, y en tanto nosotros tengamos flexibilizadas estas cuestiones sanitarias, está viniendo poco a poco la empleabilidad a la Tierra del Fuego, y la está viniendo a todo el país, pero nosotros lo estamos notando bastante en este sentido. Sí, la verdad que con esto de la pandemia, ¿no? Muchos sectores industriales que fueron duramente golpeados, y la importancia de poder implementar políticas laborales para poder salir adelante, ¿no? En este sentido. Queríamos, Marcelo, también que nos cuentes un poco, sabemos que esta semana se llevó adelante el Consejo Federal del Trabajo, así que queríamos, bueno, que nos comentes un poco a todos más o menos de qué se trata, ¿no? Cómo ya está involucrarte acá, y bueno, lo que nos puedas comentar, digamos, los objetivos que se tienen en cuanto a este consejo para bueno, conocer un poco más sobre esto. Perfecto. Si el Consejo Federal del Trabajo son 1 o 2 reuniones al año en forma de plenarios, donde todas las jurisdicciones participan en igualdad de condiciones, a partir de 1 o 2 miembros, donde se discuten o se bosquejan o se hacen las críticas sobre todo hacia el Ministerio de Trabajo Nacional, el Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y a la política nacional. Y cuando digo crítica, lo digo en el buen sentido, si constructiva, en efecto aportar. Somos 24 jurisdicciones en el país. En materia laboral tenemos distintas variables, distintas situaciones. Muchas veces, siempre decimos que desde el Poder Central se bosquejan las políticas laborales o de empleo que tienen buen sentido, pero no se condicen a veces con las realidades locales. Entonces, cada jurisdicción manifiesta su diferencia, la forma también que entendería de aplicar un plan de programa de empleo en su jurisdicción, y así empezar a compartir distintas experiencias. Obviamente, Tierra del Fuego no tiene cosecha, entonces cuando se discute la cosecha de la soja, es decir, en cuanto al tema laboral, la cosecha del limón, la cosecha de la manzana, en las distintas jurisdicciones, nosotros no tenemos ese tipo de trabajo en la provincia. No hay zafras de esa naturaleza. Pero sí podemos hablar de pesca junto al litoral marítimo, en las 5 o 6 provincias que sí lo tienen. Entonces, esas son las discusiones. Y también sirve el Consejo Federal del Trabajo para bosquejar las políticas de empleo, explicar a la nación cuáles son las realidades locales, y sobre todo lo que más viene ahora, que es la formación. Siempre hablamos de capacitación, pero nunca hablamos de formación profesional en el ámbito laboral. Aquellas tareas que no sean matriculadas, son espacios directamente dedicados a lo que es la educación pública o privada también, formal y no formal, es decir, en cuanto a nosotros que en nuevas profesiones. Por ejemplo, nosotros hemos planteado la necesidad de buscar herramientas en la formación, por ejemplo, en la pesca marítima argentina, en cuanto a Ushuaia, porque muchas veces perdemos empleo por no tener la mano de obra especializada para esa razón. Entonces, a veces se contratan en otros países o se embarca directamente en los buques. Entonces, estamos buscando eso. El Consejo Federal del Trabajo es una herramienta que, a diferencia de otros consejos, tiene que ver con el trabajo. El trabajo es tiene una significancia antiquísima en cuanto a la dignificación del hombre o de la mujer en función de su vida. ¿Sí? A partir de un trabajo, uno puede desarrollarse, puede pensar a futuro, tiene certidumbre, puede buscar distintos elementos que hacen a las distintas etapas de la vida o de la formación hasta de una familia, si se quiere. Entonces, esto tiene una significancia importante. Nosotros estamos teniendo un nivel de desempleabilidad importante en el país, alrededor del 9,5%, Tierra del Fuego lo está teniendo alrededor del 9,9%, pero vemos que prontamente está bajando, seguramente en el próximo año, en 2022, vamos a ver índices más alentadores, más positivos en cuanto a esta situación, obviamente tratando de que ninguna cepa nueva incursione en nuestro país. Debemos estar protegiéndonos porque, vuelvo a lo que decía al principio, hay una línea directa o es directamente proporcional la flexibilización de restricciones sanitarias con la vuelta a la actividad y la vuelta al empleo. Perfecto, Marcelo. La verdad que muchas gracias por tus palabras y tu tiempo. Realmente es muy interesante poder escucharte y escuchar cómo es parte del ámbito público, ¿no? Dentro del mundo laboral.
Así que desde nuestra parte nos gustaría darte el pie para hacer una reflexión final y bueno, ya ir concluyendo esta parte del programa. Bueno, la reflexión final tiene que ver con una cosa. Yo tengo 58 años, he pasado distintos fenómenos económicos en nuestro país, desde cuando recordaba a mi padre allá en el 75 que despotricaba con el Rodrigazo, hasta todo lo que yo he padecido en este tiempo. Hay que tener mucho optimismo, porque hay veces que muchas veces uno ve, sobre todo para los jóvenes, uno ve que prontamente se va cayendo alguna situación, alguna expectativa económica. Los argentinos tenemos una mala calidad o mala idea de autoflagelarnos, ¿sí? Cuando vemos las cosas mal empezamos a ver que somos lo peor del mundo, que somos esto, que no encontramos, que no hay político, que no hay política, y en realidad lo que siempre se necesita es política, siempre se necesita política, será de un partido, será de otro, pero siempre se necesita la política, siempre se necesita de la capacidad de los profesionales jóvenes que puedan brindar. Si esos profesionales jóvenes están en la política, mejor, bienvenidos sí. Pero hay índices importantes que nos están reflejando que vuelve la actividad económica. Obviamente que hay otras variables que estamos necesitando en el medio. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es necesario, es la cuestión sine qua non para empezar a enfrentar un futuro de optimismo y de certidumbre. Lo necesitamos nosotros, desde la política, lo necesitan los empresarios para seguir invirtiendo y obviamente que eso va a ser un derrame para los desocupados en Argentina. Yo creo, tengo este optimismo en función de las variables económicas que se están manejando, las variables laborales, que prontamente, seguramente para el final del primer semestre del año 2022, vamos a estar recuperando 10 puntos del Producto Bruto Interno, lo cual parece una locura, pero se está recuperando poco a poco, lo que va a generar un descenso en las caídas de desempleo para ir mejorando. Y obviamente, en esto también que se habló dentro del Consejo Federal del Trabajo, la idea de ir cambiando esto, la asistencia económica, la ayuda económica para los planes por trabajo, creo que es un elemento más importante en este sentido para empezar a bosquejar. Y que tener transparentados todos los números hacia el futuro en todos los ministerios de trabajo jurisdiccionales para efectos de que la información que tiene el oficialismo, en el caso de todos los ministros o los gobernadores que están en funciones, la misma información la tenga la oposición, la tenga la CGT, la tengan los empleadores, para así bosquejar políticas públicas y que surja una idea con asidero, con información, y no que sean solamente sensaciones que no arriban a nada. Yo les agradezco mucho esta participación que me permite en el programa y los insto a continuar, y bueno, a vuestra disposición, ojalá sea desde ya de la Tierra del Fuego. Bueno, Marcelo, muchas gracias. En serio, gracias por tu tiempo. Así que damos por finalizado esta primera parte del programa. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, estamos de vuelta con RT Club, seguimos con el programa. En este bloque vamos a estar entrevistando a Miriam Cebolla. Miriam es licenciada en Relaciones del Trabajo y además es posgraduada en Administración y Gestión Empresaria. Inició su trayectoria profesional como becaria y también siguió trabajando en distintas empresas, tanto pymes como grandes empresas nacionales y multinacionales. Actualmente se desarrolla como gerenta de capital humano en una empresa llamada Argontech. Así que bueno, Miriam, te damos la bienvenida al programa. Muchas gracias obviamente por tu tiempo y bueno, antes que nada obviamente saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. Muy bien, aquí estamos. Con ganas de compartir, la verdad que muchas gracias por la invitación. Me encanta este tipo de iniciativas, de espacios. Me parece que son, súper valiosos y necesarios, sobre todo porque creo que cada quien desde el lugar que le toque, en el momento que le toca, realmente,
uno siempre aporta y justamente es la manera de aprender, por lo menos desde mi experiencia y después de tanto tiempo, creo que es algo que valoro muchísimo. Vemos el tema del intercambio desde distintos lugares, puntos de vista, y la verdad que mil gracias por el espacio, básicamente. Bueno, Miriam, queríamos saber si nos podés comentar un poco sobre lo que es tu trayectoria, o sea, estuve comentando ahí un poquito en la introducción que te desarrollaste, digamos, en varias áreas dentro del sector privado. Si nos podés contar un poquito sobre tu actual trabajo, ¿no? Cómo llegaste hasta ahí, cómo fue tu experiencia. Perfecto. Bueno, te cuento que, digamos, al comienzo de toda mi vida, digamos, como profesional, digamos, di un par de vueltas hasta que tomé la decisión de estudiar Relaciones del Trabajo. Estudié siempre por cuestiones, no sé, cuestiones administrativas, inclusive trabajo social, o sea, di unas cuantas vueltas y finalmente, digamos, sentí que un buen lugar como para poder aportar desde un punto que, pasado tanto tiempo, creo que se cumplió un poco lo que pensaba, lo que esperaba, con respecto a tener por ahí la posibilidad de, digamos, de aportar desde un rol que, desde mi punto de vista, básicamente es como articulador, ¿no? Dentro de un espacio como una organización, que bueno, puede ser una empresa o cualquier otro tipo de organización, digamos, esta oportunidad que no es fácil, pero que es hermoso al mismo tiempo, digamos, de poder ver, bueno, de interactuar, de detectar un poco las necesidades de cada una de las partes que intervienen en un aspecto tan importante como es el trabajo, porque bueno, obviamente es algo que uno elige básicamente cuando la mayoría de las veces se puede, digamos, como forma de vida. Y a mí, digamos, quizás hoy día en el enfoque, cuando uno piensa, bueno, cómo proponer tal o cual cosa, o sea, cómo escuchar y demás, digamos, puedo decir que tengo suerte de haber transitado, como recién contabas, por distinto tipo de posiciones, inclusive dentro de lo que es recursos humanos, distintos tipos de empresas, ¿sí? Desde algunas, digamos, multinacionales hasta otras empresas más pequeñas. Tuve chance de trabajar un tiempito afuera también, por cuestiones familiares terminamos unos años en México, lo cual también me dio como esa, digamos, posibilidad de ver lo que es el mundo del trabajo también desde otro ámbito. Y bueno, con el tiempo en paralelo fui tratando de acompañar con todo lo que tiene que ver con la formación. Soy una convencida de que la formación es algo que es permanente y de verdad, digamos, uno básicamente cuando está tratando de siempre aprender un poquito más, de alguna manera, digamos, está en ese proceso, digamos, de la famosa mejora continua, por ahí que uno a veces escucha o ha leído tanto, que en mi opinión realmente es cierto. O sea, terminé la carrera de Relaciones del Trabajo, después hice un MBA, digamos, de un par de añitos en la Facultad de Ingeniería también de la UBA, para ver toda la cuestión, digamos, más de tipo administrativa, y hoy día decidí un poco complementarlo con lo que tiene que ver con el aporte de lo que son, digamos, la parte de medicina orientado a lo que es neurociencia. Entonces, estoy realizando ahora un doctorado, digamos, que de alguna manera me ayuda a incorporar, la verdad, que otros puntos de vista a lo que, bueno, a lo que uno viene quizás acostumbrado, digamos, las ventajas que brinda la medicina hoy día, o sea, a cada una de las áreas de trabajo. Así que, bueno, ¿cómo fui creciendo, digamos, en la carrera profesional? Sinceramente, tuve muy buena gente que me acompañó. Eso es algo que también traté de prestar atención, digamos, durante toda mi vida profesional, el poder participar de espacios donde uno pueda al mismo tiempo aportar y al mismo tiempo, mientras uno está aprendiendo, pude tener el acompañamiento de distintos, que se llamaría tutores o mentores, que es algo fundamental, sobre todo cuando uno está empezando. Me parece que el poder compartir experiencias, digamos, con gente que por ahí ya pasó por ciertas cuestiones y que está abierta, obviamente, a lo nuevo, es algo súper enriquecedor.
Quizás al principio, cuando uno recién egresa, bueno, por lo menos lo que a mí me pasó, ¿no? Cuando uno recién, digamos, egresa de la carrera, es como que tiene un montón de conocimientos, un montón de cuestiones teóricas la mayoría de las veces, y quizás lo que cuesta un poquito al principio, sobre todo, bueno, en mi caso se fue dando, la verdad, que comenzar en todo lo que es el ámbito privado, digamos, a través de distintas situaciones, bueno, fui como creciendo, sobre todo en ese, digamos, en ese lugar, pero bueno, digamos, uno es como que se va dando cuenta de que justamente la cuestión del conocimiento, o sea, cada área dentro de lo que fue, digamos, vida en recursos humanos tiene su propio desafío. O sea, pasé por áreas que tienen que ver con, por ejemplo, capacitación y desarrollo, cuestiones más de tipo, pasé por empresas donde había una cuestión más, digamos, de interacción en la parte de relaciones laborales. Incorporé, aunque sinceramente, digamos, no era la parte que más me gustaba y me sigue pasando, digamos, pero sé que es necesaria, toda la cuestión vinculada a la administración de personal, ¿sí? Me di cuenta de que todas esas herramientas que quizás en algún momento lo había en alguna materia y me costaba hablar de estructura de remuneraciones, encontrar no sé, el RC y bueno, el mínimo, el máximo, todo ese tipo de cuestiones, en realidad hoy veo que sí tienen sentido. ¿Por qué? Porque, digamos, básicamente creo que nosotros recibimos un montón de herramientas, ¿sí? durante la carrera. Quizás, en mi opinión personal y desde mi gusto, digamos, quizás nos cuesta un poquito más el tema de articular con el tema, bueno, de cuando uno ya está afuera y bueno, cómo empieza, qué es lo que hace. Y ahí es donde viene la importancia también de encontrar gente que por ahí uno lo oriente. Quizás lo mismo, digamos, desde mi opinión personal, quizás me hubiera gustado que antes de salir, digamos, al mundo, digamos, laboral, hubiera surgido algún tipo de acompañamiento, quizás un poco más cercano en este sentido, pero sí puedo decir, y hoy, digamos, como con varios años, digamos, encima de carrera, de vida laboral, que todas las herramientas que vemos durante la carrera son útiles, son necesarias, porque de alguna manera es como que nos ayuda también a darle como consistencia a lo que uno hace. O sea, a ver, si yo tratara de pensar qué es lo que encontré en común en cada una de las organizaciones donde estuve, qué es lo que uno busca, por lo menos lo que yo buscaba también cuando empieza a tratar de aportar realmente, de ser este articulador a nivel interno, digamos, no importa el tipo de empresa que sea, si es chiquita, grande, si es nacional, si es multinacional, hay cosas que son, digamos, básicas y que están presentes en todas las situaciones. Por ejemplo, para mí una cuestión básica es, por ejemplo, empezar a tratar de diagnosticar, digamos, acerca de cómo es no sé, ¿vieron cuando hablamos de cultura organizacional? Bueno, el tema de cómo se comunica una organización, o sea, si la gente sabe básicamente para dónde va la empresa y cómo cada uno aporta desde lo propio a ese, digamos, como esa gran persona que al final es la organización. Digamos, en mi experiencia fue una de las cuestiones como básicas, ¿no? Cuando uno empieza en un lugar, tratar de, sobre todo, escuchar, entender, ver qué es lo que realmente se necesita desde todas las partes y a partir de ahí ver, digamos, y ahí es donde entra el tema de las herramientas, ¿no? Porque uno a veces habla de comunicación a nivel organizacional, interpersonal y demás, y en realidad, digamos, el primer paso está más vinculado, o estuvo más vinculado en mi caso, a este tema de aprender a escuchar, ¿sí? Aprender a detectar, y a partir de ahí, bueno, ver, si hablamos como de procesos o de herramientas, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, todo el mundo tiene claro los objetivos, sabe hacia dónde va, digamos, la organización completa, hacia dónde va el área a la que yo pertenezco, cómo yo realmente, o para qué me levanto en el día a día, salgo de mi casa y voy a trabajar, digamos, a ese lugar y no a otro. Entonces, y a partir de ahí es donde uno empieza a ver que para que se dé eso, tiene que darse todo lo que ya conocemos como
no sé, la gestión por objetivos, el feedback, o sea, ese diálogo que tiene que haber entre cada una de las personas que trabajan en la empresa con sus respectivos líderes, ¿sí? Cómo eso va generando, digamos, ese clima organizacional del que uno por ahí a veces escucha tanto y ve como mucha teoría, pero en realidad, o sea, el punto como clave, digamos, pasa por ahí. Y al mismo tiempo, en la medida en que uno empieza, digamos, a meterse y a escuchar, empieza a darse cuenta de que para que eso se dé, digamos, tiene que haber, digamos, como, en mi opinión son tres puntos que les diría en casi todas las empresas. Por un lado, lo que tiene que ver con lo que hablábamos recién de lo que es la información, cómo fluye la información en todos los sentidos, de la mano de objetivos, saber hacia dónde vamos, dónde estoy parado, ¿sí? A partir de ahí, el tema del estilo de liderazgo que da vueltas por la organización y ver si es el tipo de liderazgo donde, digamos, cada persona puede sentir que dentro de lo que le toca, dentro de ese, digamos, pedacito, realmente tiene la suficiente libertad y el control para poder decidir sobre cómo realiza ese trabajo, sabiendo, digamos, hacia dónde va. Y el tercer punto que, digamos, yo siempre tomo para hacer estos análisis, sobre todo al principio, pero ojo, son para el principio, pero los uso, digamos, en todo momento para ver cómo vamos, es el tema de lo que llamamos la equidad, justicia y equidad, que es un factor, digamos, que es fundamental y se da, digamos, cuando uno lo empieza a bajar en cada uno de los procesos, o sea, tanto en ver, bueno, cómo se manejan los líderes que están en esa organización con respecto a cómo toman las decisiones, qué es lo que de alguna manera se premia, qué es lo que no, o sea, esas decisiones basadas en la justicia y equidad interna. Y por otro lado, digamos, y ahí es donde viene de la mano con, no sé, que hoy día lo uso mucho más de lo que me hubiera imaginado, sinceramente, cuando hice la materia, cuando veía el tema de las estructuras de remuneraciones, porque en definitiva les puedo asegurar que una de las cosas que me llama mucho la atención es que si bien nosotros, digamos, sabemos hacia dónde queremos ir, sabemos cómo queremos aportar para que realmente la gente esté, digamos, contenta, bien, pero de verdad, digamos, en profundidad, que pueda ir cada día con ganas, digamos, a trabajar, que ese es el gran desafío. Tenemos que manejar ciertas cuestiones como, por ejemplo, saber cómo, no sé, recursos humanos, si a nivel interno realmente, no sé, nuestro sistema de remuneraciones es justo y equitativo, si los puestos, digamos, si esta equidad que hablábamos recién realmente está reflejada a nivel compensaciones, ¿sí? De manera total, y lo mismo hacia afuera, digamos, digamos, sea donde sea que nos toca estar y el tipo de organización que sea, si realmente, bueno, la gente siente que su trabajo y todo lo que aporta, digamos, está bien como recompensado, ¿no? Entonces, o sea, a ver, yo les puedo decir qué es lo que, o sea, si volviera para atrás, viendo tipo máquina del tiempo y volviera el momento en que, o sea, empecé a estudiar la carrera, estoy segura de que volvería a hacerlo, volvería a elegirlo, de eso no tengo ninguna duda. No digo que siempre haya sido fácil, porque, digamos, cuando uno está trabajando en una, digamos, en una organización con fines de lucro, digamos, o sea, una empresa, muchas veces tiene que, digamos, como profesional del área, a veces, digamos, tiene que lidiar hasta con, no sé, estereotipos de la propia gente, digamos, que está trabajando en nuestros propios compañeros, digamos, ¿no? Digamos, el poder mostrar que en definitiva uno es, digamos, trata de cumplir este rol de articular y que realmente, o sea, una empresa con fines de lucro obviamente tiene que funcionar y todos tenemos que aportar desde nuestro lugar, pero siempre cuidando, digamos, el bienestar realmente de todas las partes, ¿no? Entonces, a veces, digamos, no es tan fácil, pero por lo menos desde lo personal, les puedo asegurar que para mí es muy gratificante y sí, si tuviera que volver para atrás, volvería a elegir sin dudar la carrera. Y volvería a elegir a la UBA, les puedo asegurar también, porque, no sé, a veces uno, o sea, conoce, digamos, va viendo, digamos, distintas, no sé, casas de estudios, digamos, y creo que, digamos, siempre hay cosas para mejorar, como decía al principio. La verdad que quizás a mí personalmente me hubiera gustado tener un poquito más de, digamos, mientras estaba cursando la carrera, un poquito más de
no sé, del mundo de afuera, digamos, pero digamos que esa ayuda o ese acompañamiento previo para quizás tener un poco más claro cómo es esta articulación, digamos, entre lo que uno ve en la teoría y lo que de verdad después pasa, digamos, en la práctica. Así que sí, volveré a elegir la carrera, volveré a elegir la UBA. Así que, bueno, y por eso la verdad que valoro un montón y me encanta este tipo, digamos, de espacios como para poder compartir, ¿sí? Porque uno siempre sigue aprendiendo. Qué bueno, Así que Miriam, bueno. la verdad que es muy interesante todo lo que comentás, sobre todo por tu trayectoria, porque has pasado por diferentes organizaciones y eso también te enriquece un montón. Me quedo con algunas cosas que decías o algo que me llamó la atención, que decías esto de cómo aportar, ¿no? en las organizaciones y este bagaje, ¿no? que has por ahí adquirido a lo largo del tiempo en relación a cómo trabajar la cultura organizacional. Eso que te quería consultar en ese sentido, eh, porque incorporaste algunos conceptos muy interesantes como el liderazgo y la comunicación y otras cuestiones. Y digo, ¿cómo ves la relación que hay entre lo que nosotros vemos en la carrera? Que digo, obviamente, la volverías a elegir y yo creo que todos la volveríamos a elegir, ¿no? Pero está bueno también debatir estas cosas y pensar en aquellas cosas que por ahí nos faltan, ¿no? ¿Cómo ves ese vínculo entre la formación y lo que vos haces en el día a día, ¿no? En Claro. relación a esto, ¿no? Que hablabas de la cultura. Sí, quizás, digamos, una de las cosas que yo noté que tuve que aprender, digamos, como a los golpes, digamos, por la mía, digamos, una vez que entré, y porque en realidad, si vos me decís, si yo elegí, digamos, el mundo privado, no sé realmente si al principio lo elegí, medio como que se fue dando de esa manera, pero le encontré justo, porque a veces una de las cosas que yo sentía por ahí en la facu, digamos, mientras estudiaba y demás, no sé si habrá cambiado mucho, pero que era como que la parte privada casi que, digamos, no tiene la mejor, digamos, de las, no sé, prensa, no sé cómo llamarlo, Sí, digamos. de la formación incluso, podríamos decirlo, ¿no? Como esas herramientas técnicas que a veces necesitamos Claro. para desempeñarnos o como decías antes, de buscar el primer empujoncito, el primer laburo para después Claro, ir desarrollando nuestra carrera profesional, ¿no? tal cual, tal cual. O sea, quizás, no sé, algo más como de, no sé si de articulación, digamos, con lo que es el mundo privado, no sé, a través de, no sé, algún tipo de, no sé, de presencia más, por ejemplo, de la parte privada también, no sé, hasta en las clases, o generar algún tipo de, no sé, de espacio, de ámbito donde uno pueda, tipo pasantías, digamos, como trabajar, viste, por ejemplo, no sé, o algo que promueva ese tipo quizás de, digamos, de actividades, me parece que, digamos, como que sería, digamos, como interesante, ¿no? Quizás a veces uno lo ve como más frecuente, no sé, en universidades privadas, ¿viste? Donde cuando uno ya está, por ejemplo, avanzado en la carrera, como que hay acercamiento entre la facultad y las empresas, y es como que la misma facultad es la que te va como estimulando, digamos, a la empresa para decir, bueno, aunque sea, digamos, no sé, un periodo de 6 meses, una especie de práctica, y digamos, ese tipo de prácticas que son parte inclusive de la formación, digamos, del Tal cual, algún tipo de estudiante. articulación o también Claro, trabajo de campo, ¿no? exactamente, como esa posibilidad eh, de ver, bueno, un poco cómo es el día a día, porque, digamos, igualmente yo reconozco que hay cosas que sí o sí uno las va como detectando a lo largo del tiempo, pero por ejemplo, el poder, digamos, hacer algo así, trabajo de campo con una especie, con un mentor, o sea, con un tutor, con alguien asignado para hacer estas cuestiones como específicas, podrían ser, digamos, creo que enriquecedoras para las dos partes, porque también, digamos, me tomo un poquito con lo que contaba antes, digamos, Marcelo en la otra parte, esta cuestión de que muchas veces las empresas, o sea, lo que he visto, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, muchas veces las empresas resuelven lo que llaman recursos humanos a través de cuestiones, digamos, se focaliza en lo estrictamente administrativo, ¿sí? Muchas veces temas de recursos humanos están a cargo de otro tipo de profesionales o no profesionales, gente, por ejemplo, de la parte de administración, que tiene experiencia y demás.
Entonces, el poder mostrar el valor que puede aportar, como contaba antes, de este tema de profesionalizar, digamos, ¿no? Me parece que puede llegar a ser interesante y que muchas veces las empresas, digamos, no lo hacen, pero porque no lo conocen mucho o no tienen demasiado contacto, digamos, con las universidades. Entonces, quizás, no sé si es por mala voluntad, sino por desconocimiento, que al momento de ver, bueno, no sé qué tipo de perfil voy a elegir el día que necesito incorporar a alguien o que quiero profesionalizar, por ejemplo, ¿no? Me parece que Sí. puede... Incluso, Miriam, me parece muy interesante lo que decís en este camino de la profesionalización, porque digo, todas las organizaciones, ¿no? Necesitan ese camino. Y uno a veces en la teoría ve la típica estructura de la empresa grande, ¿no? Que tiene un área todo desarrollado, con, no sé, sector de selección, de liquidación, de compensaciones, ¿viste? Y por ahí, en el mercado laboral, digo, la mayor de las empresas no son las grandes, son las pymes, ¿no? Pequeñas, medianas empresas, incluso micro. Digo, obviamente que existen limitaciones estructurales para armar departamentos del área de recursos humanos o de administración de personal, capital humano, como querramos llamarlo, pero sí me parece esto interesante de poder articular con las organizaciones, desde las universidades o incluso, digo, nosotros dar estos debates como desde Generación RT con diferentes licenciados y licenciadas para acercar un poquito más, ¿no? Los conocimientos de la universidad, nuestra área de expertise a las organizaciones, ¿no? Porque las pymes son la mayoría. El 95% de las empresas en nuestro país son pymes, entonces de distinto tamaño, como vos comentás, y con distintos tipos de estructuras, pero creo que justamente uno de los beneficios, por ejemplo, para una organización, aunque sea pequeñita, digamos, es que, y bueno, y también depende de nosotros, digamos, cómo lo encaramos, pero por ejemplo, uno tranquilamente puede, digamos, hacer todo lo que se espera normalmente, digamos, en una empresa pequeña, que te diría que es más de tipo administrativo, más de control y demás. Entonces, creo que justamente el aporte adicional, el valor agregado que puede aportar, digamos, alguien de la carrera, es justamente lo global, digamos, esta 360 de que sabe que cultura es todo a nivel organizacional, que puede, digamos, llegar a saber que, bueno, no sé, un buen sistema o una buena liquidación de haberes es algo que tiene que estar y que tiene que estar presente porque, bueno, digamos, es una de las cuestiones básicas. O sea, si uno tiene ruido en esas cuestiones, es imposible avanzar en las demás, pero saber que mientras cuido eso, al mismo tiempo puedo ir viendo, bueno, cómo trabajo con los distintos niveles de la organización. En una pyme suele ser muy común que, no sé, el dueño está presente, entonces, bueno, ahí es donde hay un tipo de vínculo diferente. O sea, me tocó estar con, no sé, una multinacional donde siempre digo, lo clásico es que hasta el número uno de la empresa es un empleado como uno, digamos, en tanto que en una pyme es muy común que, digamos, el que está a cargo sea digamos, el número uno de la empresa es el propio dueño y el que tiene puesto, digamos, todo su sueño básicamente, digamos, ahí. Entonces, esa es una ventaja que a veces uno no ve y que yo con el tiempo fui notando, digamos. O sea, a ver, si uno dice multinacional, ¿qué te aporta? Muchísima estructura, hay mucho conocimiento que uno incorpora así fácil porque, bueno, ya fue trabajado por otros, como vos contás. O sea, tengo un área de selección, una de capacitación, una de compensaciones, o sea, todo armadito, estructuradito. Pero el poder trabajar en una pyme te da, digamos, justamente otro campo de acción. O sea, te permite, digamos, interactuar, digamos, en todos los ámbitos, digamos, en todos los procesos propios, digamos, de recursos humanos, y también te permite, como, digamos, aportar muy de lo propio, digamos. O sea, si uno logra este tema de realmente estar alineado, que ahí es donde entra más en juego todavía el tema de los valores, digamos, de los valores personales que de alguna manera tienen que estar como alineados o tienen que haber concordancia con los valores de quienes están llevando adelante, digamos, la organización. Pero sí, la verdad, Miriam, escuchando tu trayectoria, la verdad que muy interesante también
lo veo como todo un desafío que se te habrá presentado a vos como licenciada en Relaciones del Trabajo, ¿no? Poder empezar a implementar distintas herramientas, ¿no? Yo escuchaba muchas herramientas que tal vez vemos en la carrera, pero tal vez no tan en profundidad como para saber cómo implementarlas. E imagino que también muchas otras herramientas que adquiriste luego de haberte recibido también, ¿no? Te escucharon en un principio, ¿no? Esto de la medicina, los aportes de la neurociencia, ¿no? También Claro. en ese sentido, la importancia de la comunicación, de la cultura organizacional, y en un área, ¿no? Donde tal vez el licenciado en Relaciones del Trabajo no está tal vez tan presente en las organizaciones, ¿no? Donde uno tiene que tal vez ir involucrándose de a poco, ir conociéndose, no está tal vez tan reconocido en las distintas organizaciones. Así que bueno, te agradecemos obviamente tu tiempo, tu gran aporte al programa, y te quería invitar también a si, bueno, nos querés dejar alguna reflexión final también para, bueno, obviamente seguir pensando en todas estas cuestiones. Te dejamos obviamente el tiempo para que nos dejes una pequeña reflexión. Bueno, una breve reflexión, nada, simplemente, digamos, creo que si hay algo que, como les contaba al principio, o sea, si uno eligió esta carrera, realmente es una carrera, digamos, hermosa, es desafiante porque siempre hay que estar formándose, o sea, desde las cuestiones quizás más, no sé, legales, administrativas, que bueno, como les decía, no es la que más me encanta, pero sé que es necesaria y hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien, porque si no, no vale. Y bueno, y esta cuestión de que creo que una de las cuestiones que uno debería como aplicar en sí mismo a nivel profesional es lo que uno muchas veces pregona o trata de transmitir, digamos, en el lugar donde uno esté, este tema de la flexibilidad, el tema de la capacidad de escuchar realmente en todos sentidos, y escuchar, o sea, a todos los actores, digamos, de una organización, como te decía, bueno, no sé, me decidí a hacer un doctorado porque justamente dije, bueno, la verdad que la medicina sí también, hasta la medicina tiene para aportarnos, imagínate. Así que creo que es un hermoso camino. Creo que es importante, digamos, tener ganas de estar siempre en contacto con otros. Estar en contacto con otros profesionales es súper importante realmente. Digamos, creo que, digamos, es una de las cuestiones básicas realmente. Y nada, hay que seguir para adelante. La verdad que digamos, lo que uno nunca va a tener en esta profesión es rutina, más allá de que por ahí algunos dicen que es muy aburrido, jamás. O sea, cada día, porque cada organización y cada persona, digamos, es única y tiene necesidades diferentes y todo va cambiando. Estamos en un país donde también todo cambia, y bueno, nos empuja, digamos, a ser lo más creativos posible. Así que de mi lado, bueno, nada, mil gracias por este espacio, por todo lo que necesiten. Saben que estoy a disposición. Así que bueno, no sé, eso de mi lado, eso sería todo. Muchas gracias, Miriam. Gracias por tu tiempo, gracias por tu gran aporte. Y bueno, terminamos con la segunda entrevista del programa. Ahora nos vamos a un breve cortecito, un receso, y volvemos con más RT Club. Bueno, estamos de vuelta en RT Club, en este último bloque. La verdad que tuvimos un programa con 12 entrevistas, la verdad que, en mi opinión, experiencias muy enriquecedoras. La verdad que, Mati, me pareció muy bueno a mí, no sé qué opinas vos. Sí, tremendo, Barbie. La verdad que fue un programa de alto vuelo, me parece, ¿no? Un ministro y una gerenta de capital humano. Me parece, yo por un momento me quedaba de lado de lo que estábamos escuchando, porque bueno, tiene mucha importancia, me parece, ¿no? Tanto en el sector público, en el sector privado. Y no sé, pensábamos de conclusión de este programa puntos que tocaron los dos, ¿no? Esta cuestión de la importancia de la formación profesional,
para el desempeño tanto en el sector público o privado, pero creo que eso es uno de los puntos, ¿no?, que tocaron los dos invitados. ¿Cómo Sí, lo sí, viste sí. vos? Coincido totalmente. Me parece que esto de la formación profesional, la capacitación constante, es algo que vemos, ¿no?, en estas dos experiencias, capaz que un poco distintas, pero cómo se encuentra este punto en común, ¿no? La necesidad de la formación profesional a nivel de política laboral, ¿no?, para poder implementar y reactivar la economía del país, la importancia que tiene esto de la formación de los trabajadores, para poder, bueno, obviamente ocupar distintos puestos de trabajo, ¿no?, poder implementar este sistema, pero también mismo dentro de lo que es nuestra formación profesional, ¿no?, como licenciados en relaciones del trabajo, cómo nos quedamos también nosotros mismos por fuera de muchas herramientas que aportan a nuestra área, ¿no? Como comentaba Miriam, un montón de herramientas que nos vemos y que necesitamos profundizar. Entonces también la necesidad de seguir capacitándonos una vez recibidos. Sí, totalmente, Barbie. Aparte, digo, otro punto creo que tuvieron en común ambos es que desarrollaron esta idea de la importancia del primer empleo, ¿no? Digo, tanto en el caso de Marcelo, obviamente de una mirada de política pública laboral, pensando en la población, ¿no?, como esta importancia de hacer hincapié en esos jóvenes que están arrancando su trayectoria laboral, pero también Miriam, ¿no?, desde esta idea de nuestra carrera, muchas veces esta falta de herramientas que son necesarias, ¿no?, para poder incorporarnos en el primer empleo, en el trabajo. Así que me parece que es un punto clave que hay que seguir profundizando, debatiendo y sobre todo haciendo cosas para poder tener esas herramientas de inserción laboral. El acompañamiento me parece ahí en ese sentido un punto fundamental, ¿no?, para poder articular, digamos, los recién graduados o que buscan insertarse en el ámbito laboral, poder tener esa articulación entre lo que es la carrera, recibirse y poder insertarse en el ámbito laboral. Ese acompañamiento me parece que es un punto fundamental como para poder seguir reflexionando, ¿no?, como decías vos recién. Así que bueno, nada, esa fue una reflexión final que estamos acá compartiendo en este programa. Así que los esperamos que les haya gustado obviamente este segundo programa de RT Club. Los invitamos obviamente a suscribirse a nuestro canal, que estén pendientes también del próximo programa y bueno, nada, nos estaremos viendo pronto. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar ahí y nos estamos viendo. Muchas gracias, un abrazo a todos.